Hola a todas y a todos, yo soy la doctora Paula Cifra, médico radiólogo, especialista en imágenes de la mama y vamos a repasar algunas presentaciones para los residentes becados de la Universidad Mayor que están conmigo en el Hospital Félix Bulnes. Estas presentaciones las hicieron ellos, así que se agradece la participación. Vamos a repasar hoy día las actualizaciones del BI-RADS 2025 en resonancia. El nuevo BI-RADS que se publicó en el año 2025 se llama manual, ya no se llama biourología, y pretende lograr una organización unificada y con 7 elementos que van a ir a explicar la técnica y los hallazgos. En primer lugar, las indicaciones clínicas, o sea, por qué motivo se está haciendo el examen en la paciente, si es un screening, es un examen de diagnóstico, estamos haciendo un seguimiento terapéutico, hay un síntoma, por ejemplo, telorrea, o una lesión palpable en estudio, o exámenes previos alterados. También vamos a hacer referencia a los exámenes previos con los que contamos y con los que estamos comparando. También la técnica que se va a utilizar, que lo ponen así como obligatorio, y por ejemplo en resonancia, ¿cuál es el motivo de que podamos poner la técnica? Es que los exámenes puedan ser comparables y tengamos la capacidad de decir si son comparables o no. También nos tenemos que referir a el realce parenquimatoso de fondo, que es en el fondo cuánto va a captar el medio de contraste el tejido glandular de la paciente y que va a ser un factor que probablemente nos podría interferir en nuestra capacidad de hacer diagnóstico con el examen. En quinto lugar, la descripción clara de los hallazgos. En sexto lugar, evaluación y categoría BI-RADS. Y finalmente las recomendaciones. Las recomendaciones que en este caso pueden ser un control en 6 meses, puede ser un control anual o directamente una referencia a una biopsia. También está en el caso de estos exámenes el second look ecográfico o la ecografía dirigida, como nos han pedido llamarlo, en donde lo que vamos a ir a hacer es a buscar los hallazgos que hizo la resonancia y ver si los podemos localizar, caracterizar y en el caso de que sea una lesión para biopsia, las podamos biopsiar bajo ultrasonido. Entre los parámetros de adquisición piden que integremos la difusión y la difusión es una secuencia específica que nos va a dar información de la celularidad de las lesiones. En la evaluación del léxico está el concepto de foco y que lo usábamos hasta este minuto y donde nos piden ya no usarlo más y redefinimos el concepto por una realce de pequeño tamaño, que son realces menores a 5 milímetros. También hay un cambio en la forma en donde la palabra lobular se eliminó y hoy día hablamos de lobulada. Y los márgenes, que ya no hablamos de márgenes irregulares, sino que de márgenes indistintos. Avanzamos y aquí hay algunas comparaciones de la quinta edición con el manual 2025 y tenemos enfocado que los cambios son los márgenes, el foco que se elimina y la forma en que se añada lobulado. Ahora hay un término respecto a la forma en que realzan las lesiones y hoy día hablamos del realce anular como realce anular grueso, refiriéndose probablemente a una lesión que ha tenido una necrosis central y que por lo tanto la parte que está vital es la periferia y es la que está captando el medio de contraste. Seguimos. Las características del realce, tenemos que hacer detalle de la forma en que realzan las lesiones homogéneas, heterogéneas
o si hay septos internos oscuros, por ejemplo en los fibroadenomas, y también algunas características del realce en donde destacamos este cambio que es el realce anular grueso y que nos orienta a una lesión de sospecha, probablemente un cáncer con una necrosis central. También se nos pide que hagamos referencia en cuanto a las secuencias T2, si hay o no hiperintensidad de la lesión que estamos describiendo, porque eso probablemente va a añadir alguna benignidad, considerando que hay algunos falsos negativos y falsos positivos al respecto. Continuamos y respecto a la cinética o el comportamiento de la lesión respecto al medio de contraste, tenemos acá que puede ser un realce difuso, un realce regional, un realce focal, un realce lineal, un realce segmentario, considerando que los lineal y los segmentarios van a ser los de mayor sospecha. Entonces, hoy día están los protocolos abreviados y están las fases tempranas en el protocolo UltraFast. Y en este sentido, la forma de describir la curva con que se impregnan las lesiones cambió. Hay una fase temprana y una fase tardía, donde se describe cómo va subiendo la intensidad de la lesión y también cómo va bajando. Y en ese sentido tenemos las palabras persistente, meseta y lavado para describir la fase tardía, a diferencia de lo que teníamos antes, que eran las curvas tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Continuamos y los ganglios linfáticos, que antiguamente eran como un hallazgo al margen, hoy día tienen una categoría distinta, se les da peso, se los describe y por supuesto se describen las características que los hacen de sospecha. En el caso de los ganglios axilares detallamos el nivel y el número aproximado de ganglios, porque acordémonos que en el protocolo Z11 quedó claro el estudio que teníamos que cambiaba la conducta si eran más de 2 ganglios infiltrados con señales de metástasis. También describir los ganglios intramamarios y biopsiarlos. Y en la cadena mamaria interna es obligatorio hacer la descripción, considerando que en el caso de los implantes pueden haber adenopatías en la cadena mamaria interna secundarias al implante y es importante hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, el edema peritumoral, hoy día que lo vemos en las secuencias en T2 como una hiperseñal, es importante describirlo en cuanto a la lesión y en cuanto a los tejidos periféricos, como por ejemplo con invasión del plano pectoral o de la pared torácica, también en la piel. Otros hallazgos, por ejemplo, la lateralidad y la distancia al pezón, se sugiere ser parte del mapeo. Podemos también agregar distancia al pectoral o distancia a la piel, guardando el cuidado de no confundir a los tratantes, que en algunos casos sienten que demasiada información, más que ayudarlos, los confunde. Las lesiones cutáneas también deben ser descritas y los hallazgos asociados, que todos los conocemos: retracción del pezón, retracción cutánea, engrosamiento cutáneo. Si es que están presentes, se mencionan y se les da la categoría que corresponda. Continuamos. En el caso de los implantes, se describe, habitualmente son prótesis de silicona, si es uni o bicameral, en nuestro caso habitualmente son de una cámara, y también se considera la posición respecto al pectoral y se describe prepectoral o retropectoral. Continuamos. La categoría BIRATS, en general acá el BIRATS 3 se usa de acuerdo a algunos hallazgos que nos pueden ayudar, por ejemplo una masa oval circunscrita
hiperintensa en T2 y ojalá con pequeños con tabiques finos hipointensos, que nos va a hablar de un probable fibroadenoma de una lesión benigna, pero un poco el VIRA-3 va a depender de las espaldas del radiólogo, que va a ser o no capaz de ponerlo y relajarse al respecto y pedir, por ejemplo, un control en 6 meses. ¿En qué caso? El realce parenquimatoso de fondo lo podemos controlar en 6 meses, o alguna lesión, por ejemplo, un B3B de hélice que necesitamos saber cómo va a evolucionar. Finalmente, la categoría BIRAT 4 es la que más vamos a usar. Podemos usar el A, B y C o no usarlo. Y en general, la categoría BIRAT 4 nos va a llevar a un second loop para poder ver si esa lesión es o no biopsiable por ultrasonido. Y finalmente, la categoría BIRAT 6, donde están las lesiones donde uno podría incluso intentar hacer una etapificación de tipo TNM, basándonos en el tamaño tumoral que lo tenemos, también el compromiso ganglionar, y podríamos aportar con eso al equipo quirúrgico. En síntesis, hay una precisión oncológica de la resonancia magnética. El lenguaje, ya nos olvidamos de los focos y hablamos de los márgenes indistintos, de la captación anular gruesa y de la afectación de otros planos, refiriéndonos directamente a lesiones de alta sospecha. También en el contexto fisiológico hablamos de la celularidad y del comportamiento de las lesiones en el tiempo, y el hecho que nosotros podamos categorizar las lesiones va a dar un manejo estandarizado de ellas. El consenso EUSOBI del año 2020 respecto a la difusión nos ayuda a precisar los diagnósticos, y acá está la tabla y la escala de la que habíamos hecho referencia. Medimos estos niveles en nuestros equipos con el ROI, localizado en la lesión donde más tengamos información, el ROI más pequeño que podamos, y entonces una lesión con un valor menor a 0.9 nos orienta a malignidad. Entre 1.9, o sea, entre 0.9 y 1.3 se dice que es una restricción baja y también orienta a malignidad. Está la intermedia entre 1.3 y 1.7, que orienta ya a benignidad, y entre 1.7 y 2.1, que nos apunta hacia un tejido normal. Valores sobre 2.1 los podemos ver en quistes. La correlación diagnóstica es importante hacer los seguimientos y ver en qué escala de medición, por ejemplo, están nuestros valores de ADC, y correlacionarlos después con los hallazgos y ojalá con los resultados. Y acordarse que los valores muy bajos o bajos, o sea, de 1.3 hacia abajo, según los criterios EUSOBI, son los que orientan a malignidad. Muchas gracias.